Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a tener el día de hoy la palabra de Dios. Vamos a descubrir cosas que están en la palabra de Dios, que habían estado ahí durante mucho tiempo, ¿verdad? Y que ahora en estos tiempos que vivimos, Dios nos permite, ¿verdad? Con más claridad, con discernimiento, poder entender esta sabiduría, ¿verdad? Estas revelaciones de parte de Dios. Y antes que otra cosa, tenemos que entender, como dice el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 10, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha, quiero ser enfático en esto, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales, ¿verdad? Y el versículo 13 concluye diciendo, por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado, todo puedan estar firmes. Y el versículo 14 nos insiste, permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz y sobre todo ármense con el escudo de la fe con que podrán apagar los dardos de fuego del maligno y tomen también su casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos, que así sea. Amén y amén. Podemos entender, amados hermanos, que la Biblia nos habla con mucha claridad, ¿verdad?, de un mundo que nos encierra, ¿verdad?, un mundo que nos cobija, que es un mundo que no vemos, que es espiritual, pero no por el hecho de que no lo veamos, ¿verdad?, no estemos en interactividad con él. En pocas palabras, es un mundo activo que tiene influencia, como lo vamos a ver durante la conferencia el día de hoy, en todas las cosas que suceden en nuestro entorno, ¿verdad? Al que podemos ver, al que podemos palpar, nuestro entorno físico. Todo esto es consecuencia de lo que pasa, ¿verdad?, en un entorno de una manera espiritual. Y cuando nosotros podemos empezar a entender esto, podríamos empezar también a entender por qué las cosas que estamos viviéndolas de la forma en que están sucediendo. Hay situaciones que llevamos mucho tiempo, probablemente años, ¿verdad?, que las cosas no suceden como quisiéramos. Hoy estuve muy temprano con mamá y fue una vecina a inyectar a mi madre y hablaba acerca de sus dos hermanos que se murieron a muy temprana edad, uno de 42 años y otro probablemente de menos edad, 30 y tantos años de edad. Aparentemente estaban bien, uno de un derrame cerebral y otro de un infarto. Y cuando te pones a ver esa familia, que es una familia numerosa, prácticamente queda ella sola con su esposo. Muere papá, muere mamá, todo se vino en un tiempo muy corto y suceden cosas así, hermanos. Cadenas trágicas, de muertes trágicas, prematuras, jóvenes en accidentes, en asesinatos, en fin, suceden situaciones, ¿verdad? Y esas situaciones tienen una razón y una explicación, no en un mundo físico, sino en un mundo espiritual, que hoy en los tiempos que vivimos, amados hermanos, el Señor ha permitido ya poder entender con mayor claridad, con mayor discernimiento, las cosas escondidas durante muchos años, pero puestas a la luz para la iglesia de los últimos tiempos, de la cual participamos tú y yo. Por lo tanto, amados hermanos, yo te invito a que estés firme, a que estés atento, ¿verdad?, a que estas enseñanzas puedan dar más claridad a tu diario vivir y nos dirijan y nos aboquen para que las cosas sucedan de una manera positiva, de una manera eficiente y efectiva en favor y en beneficio tuyo, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Dios. Ahora vamos a entender, amados hermanos,
que durante muchos años, durante mucho tiempo, voy a tomarme unos minutos para poder cuadrar la mente de todos nosotros que estamos escuchando. El mundo desde el año cero, ¿verdad? Desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estuvo avanzando muy paulatinamente. 19 siglos para ser exactos. Avanzando 1900 años paulatinamente, hasta que en el siglo XX, amado hermano, empieza a desarrollarse, ¿verdad? Muchas circunstancias, muchas situaciones en muchas áreas que durante mucho tiempo fueron pausadas y fueron paulatinas. Los mayores avances tecnológicos, los mayores descubrimientos, ¿verdad?, que el ser humano obtuvo tan solo son del siglo XX a la fecha. Podemos entender inclusive, ¿verdad?, por qué en el año de 1954 se descubre el ADN, que rompe, ¿verdad?, el concepto de la llamada ciencia que durante muchos años estuvo vigente con respecto a la teoría de la evolución de Charles Darwin. Y con el ADN que se descubre en 1954 se rompe, ¿verdad?, esa teoría, porque ninguna persona, ¿verdad?, que tiene precisamente a través de su ADN, sus cromosomas, ¿verdad?, un ser humano es ser humano y no puede ser chango, ni convertirse en chango. Entonces, y eso se estuvo enseñando en las escuelas, pero a través del descubrimiento podemos empezar a entender que la ciencia es inexacta y simplemente es un pensamiento del ser humano, ¿verdad?, que llega a tratar de medio entender las cosas que están ocultas, pero que existen. Después, el mayor descubrimiento, ¿verdad?, a finales precisamente, ¿verdad?, ya del siglo XX, nos da precisamente el descubrimiento del genoma humano. Y ese descubrimiento, ¿verdad?, impresionante del Dr. Collins, por cierto cristiano, podemos entender, ¿verdad?, que muchas de las situaciones genéticas, hereditarias o de enfermedades se pueden curar a través de ello. Y hoy podemos ver que ya han empezado a hacer desarrollos de superhombres y todos los medios de comunicación, películas, ya hablan de ello por estos descubrimientos que hasta el día de hoy, amado hermano, después de 19 siglos, estuvieron escondidos. Y podemos ver cómo el ser humano en estas fechas, en estas épocas, puede empezar a entender cosas que durante muchos siglos estuvieron ocultas a su vista. Y esto, amado hermano, tiene mucho que ver con lo que Dios en estos tiempos dentro de su amada iglesia está permitiendo que ahora ya podamos entender cosas que han estado aquí desde 2000 años, pero que ahora nos las revela. Porque déjame decirte algo, hermano. Estamos viviendo así como el rey David implementó un reino davídico, ¿verdad?, donde fue un reino de conquista, de lucha. La iglesia cristiana también tuvimos un tiempo de conquista y de lucha, de mucha guerra espiritual. Yo cuando recibí a Jesús todavía me tocó toda esa sinergia de la guerra espiritual. Y ahora, no es que no estemos guerreando espiritualmente, pero ahora estamos viviendo los últimos tiempos en el reinado salomónico, donde el reinado ya es un reinado de conocimiento, de sabiduría. La gente con la información tan abierta y accesada a Wikipedia y accesada a cualquier libro que tú puedes consultar a través desde un teléfono inteligente, se abre un mundo de información que tanto tiempo no tuvimos acceso a él. Y en este sentido, amado hermano, la iglesia es abierta, ¿verdad?, de parte de Dios para entender cosas maravillosas, para poder ser testimonio para el mundo que vivimos, para que el reino de los Dios sea implementado en toda la gente con la que estamos compartiendo un tiempo y un espacio, amado hermano. Y podemos empezar a revisar, y quiero que pongan mucha atención, a través de la palabra de Dios, cosas muy interesantes. Si abrimos nuestra Biblia ahora en el libro de Génesis, te pido por favor tengas cuidado de todo lo que estamos enseñando, atendiendo, porque son cuestiones muy importantes. Debemos ser personas que empezamos a entender que verdaderamente no somos solamente un mundo físico, y debemos entender que hay un mundo espiritualmente activo, hermano, y tenemos que tener acceso a ese mundo espiritual para beneficio, ¿verdad?, nuestro y beneficio del reino de Dios.
Las cosas deben de suceder, ¿verdad? Cuando se mueven en un mundo espiritual, como lo vamos a ver y nos enseña la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, si me acompañas al libro de Génesis, por favor, en el capítulo 6, vamos a revisar un pasaje. El versículo 2, esto lo hemos enseñado en la Escuela de Estudios Bíblicos, tiempo atrás. Y hoy vamos a volverlo a compartir, que es importante. Génesis 6:2 dice la Biblia. Y viendo, vamos a ver desde el 1, aconteciendo que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas entre todas. Entonces el Señor dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne y su vida será de 120 años. Versículo 4. En aquellos días había gigantes en la tierra y aún después cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les nacieron hijos, ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. El versículo 5 dice, el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón eran continuo el mal. Y fíjate, amado hermano, que la palabra que vas a revisar, vamos a ver en el Antiguo Testamento, cuando se llama hijos de Dios, se refiere precisamente a los ángeles, ¿verdad? Los hijos de Dios en el Antiguo Testamento son los ángeles. Y los ángeles, ¿verdad? Que son ángeles creados en un mundo celestial, es decir, fuera de la tierra. ¿Dónde se crean los ángeles? No se crean en la tierra, los ángeles se crean fuera de la tierra. El ser humano se crea dentro de la tierra, como vemos Génesis 1. Pero los ángeles son seres creados fuera de la tierra y como vamos a revisar más adelante, una cuarta parte de ellos siguió tras de un líder llamado Luzbel. Lo vamos a ver tanto en Isaías como en Ezequiel más adelante. Pero estos seres, al irse en rebeldía del cielo, vienen a la tierra. Y esos ángeles se convierten en lo que conocemos tú y yo como demonios. Y quiero enfatizar que la palabra demonios es daimons en griego, que significa seres inteligentes. La palabra demonios significa seres inteligentes. Y estos seres inteligentes, ¿verdad?, tienen una facultad de poder, amado hermano, viviendo en un mundo espiritual, interactuar con un mundo físico en el que vivimos tú y yo en esta dimensión. Y estos seres, amado hermano, pudieron de alguna forma mezclarse contra mujeres que son seres humanos, de las cuales nacieron los gigantes, ¿verdad?, que aniquiló David, parientes de Goliat, de los anaquitas, hombres enormes, ¿verdad?, de más de 3 metros de estatura, como dice la palabra de Dios. Y estos hombres, estos seres amados, y estos híbridos que nacen, ¿verdad?, venían ya, ¿verdad?, tocados genéticamente, y podemos observar que a través de la historia y de muchas civilizaciones, estos seres fueron los que le enseñaron el ocultismo, las artes mágicas y muchas cosas a los hombres desde muchos tiempos atrás. Tenemos cierta explicación con la construcción de las pirámides, ¿verdad?, tanto de Egipto como las mayas, y muchos otros descubrimientos que se han, nada más aquí en Tula, los parados de Tula, se ven hombres perfectamente vestidos como cuando vas al espacio, ¿no, hermano? Y podemos entender que todo esto, descubrimiento, todas estas ciencias ocultas, todo ese ocultismo, esas artes mágicas, esas hechicerías que hasta el día de hoy, ¿verdad?, se siguen ejerciendo, fueron enseñadas a los hombres a través de estos seres inteligentes.
Nos lo dice la palabra de Dios. Ahora, quiero entender, amado hermano, que en los cielos que son celestes, están fuera de la tierra, donde habita el Dios Todopoderoso, se encuentra, ¿verdad?, el Señor lleno y rodeado de ángeles, de seres celestiales que Él crea. Podemos observar en el libro de Job, si me acompañas, en Job 1, es uno de los libros más antiguos, ¿verdad?, de la Biblia. Job 1, y podemos observar en Job 1, versículo 1, una historia muy interesante, pero que nos revela grandes cosas, muy interesantes, amado. Hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron hijos y 3 hijas y poseía 7,000 ovejas, 3,000 cabellos, en fin, era un hombre muy rico, ¿verdad? Y en el versículo 6, quiero que bajes al versículo 6, dice con mucha claridad la Biblia: aconteció en cierto día que vinieron los hijos de Dios, nuevamente, Antiguo Testamento, los hijos de Dios que son ángeles, como lo vamos a ver aquí, para presentarse ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás, ya ves, ángeles. Satanás fue un ángel caído. Y el Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás, respondiendo al Señor, dijo: de recorrer la tierra y de andar en ella. Entonces podemos ver cómo el Señor Todopoderoso tiene asambleas, ¿verdad? Tiene reuniones, ¿verdad?, con sus ángeles. Y muchas de las cosas, amado hermano, que se determinan en ese mundo espiritual, tienen un impacto directo y efectivo en nuestro mundo físico. Si tú te puedes leer la historia de Job, cuando Dios le da autoridad a Satanás para poderlo sacudir, para probarlo, puedes ver todos los acontecimientos que Job empieza a tener como consecuencia de esto. Pero esto se originó no en la parte física, sino en un mundo espiritualmente hablando. El mundo que vivimos actualmente está siendo impactado, todo lo que vivimos, amado, porque se están moviendo situaciones en el mundo espiritual a nivel global. Pero también tenemos que ver lo que nos compete a nosotros con las situaciones específicas y individuales, que es algo muy importante para ti y para mí. Mira, si vemos en Isaías 14, 12, rápidamente volvemos a recorrer la Biblia. Qué hermoso leer la Biblia, amado. Isaías 14, 12. Y vemos con más claridad todavía cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana, ya has sido derribado al suelo, tú que debilitas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón: subiré al cielo en lo alto hasta las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. Está la palabra asamblea. En las regiones más distantes del norte subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa, y los que te ven contemplarán y reflexionarán ante ti, diciendo: este es aquel ser que hacía temblar la tierra y que sacudía los reinos, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad, amados hermanos, nuevamente cómo existe un mundo espiritualmente activo, real, donde ese hombre llamado luz se convirtió en oscuridad por decisión propia. Y vamos a tocar esos temas con mayor cuidado. En Ezequiel 28, adelante también, si me acompañas, Ezequiel 28, para ser exactos, revisamos nuevamente la Biblia, Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 28, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Ezequiel 28, 12. Oh hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro. El rey de Tiro está hablando de Satanás. Y dile que así ha dicho el Señor Dios: tú eres un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios.
Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas, rubí, topacio, diamante, cirolito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilio, y de oro la hechura de tus encajes y de tus engastes. En el día que fuiste creado fueron preparados. Cuando fuiste ungido yo puse junto a los querubines protectores y estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de tu gran comercio te llenaron de violencia y pecaste y por eso te expulsaste del monte de Dios. Y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura a causa de tu esplendor y se corrompió tu sabiduría. Y nuevamente hablando de Satanás y de un ser que Dios creó, de un ángel, un arcángel. Y cómo ese arcángel creado en los cielos, ¿verdad?, fue echado por su rebeldía a la tierra. Y con él una cuarta parte de ellos. Y cuando vemos también en Apocalipsis, ahora en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 8:2, nada más como referencia, podemos encontrar, amado hermano, Apocalipsis 8:2, dice la Biblia, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Nuevamente los seres celestiales, los ángeles, dentro de una asamblea de Dios, y Dios en ese momento da trompetas y ya se viene el desencadenamiento, todos los acontecimientos que han de suceder y que van a tener efectos, ¿dónde? Aquí en la tierra, en un mundo físico, pero toda la asamblea de Dios, en un mundo espiritual activo y que está teniendo interactividad, no nada más, como dije hace rato, en lo general, sino en lo específico. Quiero que detenga un poco su pensar, amado hermano, y se centre con más claridad en que su vida no solamente se trata de lo que puede usted percibir con sus ojos, con sus oídos, con sus manos, con sus 5 sentidos, sino que atrás de todo esto, amado hermano, está envuelto en un mundo espiritual que tiene una interactividad para su beneficio o no. Recordemos el libro de Deuteronomio, como parte de la Torá que Dios dejó el Pentateuco. Escoge pues tú si quieres bendición o maldición. Y podemos ver, ahorita lo vamos a ver, cómo ese mundo espiritual interactúa en lo específico en favor o en contra de cada ser humano, amado hermano. Y esto ha sido así durante muchos años. La Biblia, este libro que se escribió, es lo que está dentro de 2000 años y tiene más de 4000, 5000 años que se escribió, nos ha enseñado, ¿verdad?, la inexactitud de la ciencia y en muchos casos ha comprobado cosas que se pensaban. Este libro sigue siendo un libro perfecto en todas sus áreas. Para todos los gnósticos, los ateos. Estamos viviendo tiempos donde ya esas teorías han sido derribadas y la veracidad de la palabra de Dios nos tenemos que enfocar en esos tiempos con mayor claridad. Y ahorita el Señor nos está hablando que existe un mundo espiritual. Escúchame. Porque hay personas que se han alejado, hay personas que han tomado a la ligera su relación con Dios, hay personas que han ignorado que existe un mundo espiritual que va a influenciar directamente su futuro, su presente, en favor o en contra. Y para ti, amada iglesia de Jesucristo, son tiempos donde tenemos que hacer uso de todo lo que Dios nos está revelando en estos tiempos para favorecer el propósito de Dios y el anuncio del evangelio del reino de Dios a tantas personas que viven en la ignorancia y en el desconocimiento de Dios, sumergido en sus religiones y tradiciones. Pero tú, hijo de Dios, tienes que entender que todo el mundo espiritual está actuando en contra o en favor de ti. Mira, cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra, te voy a citar algunos pasajes nada más. Él siempre estuvo interactuando en un mundo espiritual, amado hermano. Siempre lo estuvo haciendo. Y si lo podemos observar, si abren sus Biblias nuevamente, y ahora me acompañan a Mateo 3,
Perdón, vamos es Marcos 3. Vamos a revisarlo también en Mateos, pero me gusta Marcos es un evangelio que relata más allá lo que el evangelista veía, ¿verdad? De sus hechos, de lo que él podía ver. Dice la palabra de Dios. Fíjate bien, vamos a ver del versículo 7, Marcos 3:7, dice la palabra de Dios. Jesús se apartó con sus discípulos al mar y lo siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea, de Judea, de Jerusalén, Idumea y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Una gran multitud venía a Jesucristo porque había oído de las grandes cosas que Jesús hacía. Versículo 9 nos dice, y Jesús le dijo a sus discípulos que siempre tuvieran lista una barca a causa del gentío que había para que no le apretujaran a nuestro Señor, porque había sanado a muchísimas personas, de modo que le caían encima todos cuantos tenían plagas para tocarlo. Escucha bien el versículo 11. Y los espíritus inmundos, está hablando de demonios, siempre que lo veían, se postraban delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él le reprendía mucho para que no lo dieran a conocer. Y fíjate cómo vamos a entender cómo nuestro Señor Jesucristo podía interactuar, ¿verdad?, en el mundo físico, pero detrás de las personas, cuando veía muchas personas enfermas, muchas personas poseídas, muchas personas que tenían un comportamiento anormal, estaban llenas de demonios. Y esos demonios, cuando veían a Jesús en un mundo físico, recordemos que Jesús se hizo hombre, lo veían, estos demonios que hacían, lo reconocían, decían, tú eres el Hijo de Dios. Yo te conozco desde que fui yo creado por ti en los cielos. Y Jesús les decía, cállense, porque no quiero que ahorita me den a conocer. Y podemos ver la interactividad que hay en un mundo espiritual y en un mundo físico. Muchas de las cosas que las gentes traían cuando se acercaban a Jesús, personas que venían con problemas de epilepsia, personas que venían con problemas de parálisis, de lepra, siempre ves cómo nuestro Señor Jesús reprendía a los demonios, y estos demonios, al dejar al ser humano físico, ese ser humano físico recobraba salud. No nada más física, sino también psíquica o también emocional. Y puedes ver tú la asociación que tenía cuando Jesús interactúa en el mundo espiritual para hacer una restauración, una regeneración, ¿verdad?, de esa persona para su beneficio. Ahora, veamos, amado hermano, otro ejemplo también que creo que es muy importante ahorita, porque al final vamos a ver unos versículos muy importantes, que quiero que esté, ahorita estamos preparando su mente, vamos preparando todo el entorno para poderlo situar en este mundo de interactividad, ¿verdad?, en nuestro mundo físico que no se ve, pero que viene de un mundo espiritual activo. Si abrimos también nuestras Biblias y vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 33, para ir en orden, Lucas 4, 33, vemos otro pasaje que nos enseña la palabra de Dios. Y dice la Biblia, Lucas 4, 33. Vamos a ver desde el 31. Entonces descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, les enseñaba los sábados y se asombraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio. Está con mucha claridad, ¿verdad? ¿Un espíritu de qué? De demonio. Inmundo demonio, lo mismo. ¿Qué son demonios? Seres inteligentes, ¿ah?, que tienen la facultad, como dice aquí, ¿de qué? De estar dentro de un cuerpo físico, amado hermano. ¿Sí me oíste bien? De estar dentro de un cuerpo físico. Y fíjate lo que hacía.
y exclamó a gran voz: «Oh, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Nuevamente, ese grupo de demonios, de seres inteligentes que estaban dentro de ese hombre, reconocen a Jesús. Lo estaban viendo en un aspecto físico y dijeron: «Él es Jesús», que tomó un cuerpo humano, ¿verdad?, de hombre para verlo en lo físico, pero lo reconocemos que Él es Dios. Fíjate, esa interacción impresionante. Y le reconocían su autoridad. Escucha esto, la autoridad que tiene, al grado de decir: Él tiene una gran autoridad que nos puede destruir ahorita mismo. Y dijo con más claridad, ¿verdad? Jesús le reprendió diciendo: «Cállate». Y aquí viene una palabra, y les dijo: «Cállate y sal de él». O sea, quiere decir que los demonios estaban dentro de él. Ya más adelante vas a ver que entonces el demonio salió de él, derribándolo ahí en medio de todos, pero sin hacerle ningún daño, y todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo: «¿Qué palabra es esta que con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale?». Ahora bien, observemos esto, amados hermanos. Si los demonios tienen la posibilidad de esos seres inteligentes, como lo vimos desde Génesis, que se mezclaban con mujeres, y ahora con todos los avances, síganme con mucho cuidado, por favor, con todos los avances que hay y que hemos visto, que el hombre es único e irrepetible, porque tiene algo que se llama ADN, ¿verdad? Y tú vas a ser tú en cada célula que portas tú, y a partir del genoma humano que se descubre recientemente, hace 20 años, podemos ver cómo esa manipulación de cromosomas y de células pueden desencadenar o no ciertas enfermedades o pueden curarlas. Y estos demonios que entran dentro del organismo tienen la facultad, por ser seres inteligentes, de tocar esas partes dentro de nosotros, células, para poder hacer maldades y poder derivar eso en enfermedades, cáncer, diabetes, en fin, hipertensión, muchas cosas. Si estos seres, deja preguntarte algo, si estos seres tienen la facultad de entrar dentro del organismo, ¿no tendrán acceso también a los genitales sexuales? Claro. Esa gente, esos seres tan inteligentes, ¿no tendrán la facultad de tocar la neurona? Porque aquí dice que había muchas gentes que estaban mal, psíquicamente hablando, y Jesús reprendía al demonio y esto sanaron. Entonces, muchos del comportamiento, escúchame bien, del comportamiento humano, gente que es homosexual, gente que tiene situaciones psíquicas muy desviadas, gente que está enferma, gente que tiene una conducta totalmente anormal y lo único que van con el psiquiatra es a darles drogas para alivianarles un poco esa situación psíquica que no tiene una solución física. Son personas que están siendo tocadas por seres inteligentes que se han introducido dentro de ellos y que están manipulando eso para provocar en ellos conductas. Y en un mundo globalizado como en el que vivimos, hay seres inteligentes manipulando hombres de autoridad en el gobierno y autoridades en diferentes lugares en cualquier otra materia que manipulan a estos seres humanos para poder llevar a cabo el plan de su padre Satanás. Y lo que estamos viviendo hoy, amado hermano, tenemos que ser más claro que somos seres humanos creados por Dios, pero que tenemos una interacción directa con un mundo espiritual que puede actuar en favor o en contra dependiendo de, y ahí vamos a revisar muy claramente esto, amado hermano, porque el hecho que un ser espiritual entre y se entrometa dentro de ti no es de a gratis, no es porque te tocó la suerte, amado hermano.
Todo tiene un porqué y eso es lo que debemos de ver el día de hoy. Porque es importante que la iglesia de Jesús sea la que manifieste, dice la palabra de Dios, que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Nuevo Testamento, hijos de Dios somos los que recibimos en la gracia de Jesucristo. Mira, quiero, ahí rápidamente, si me acompañas también a Lucas 16, 19. Yo quiero, amado hermano, antes... vamos a ver 8, perdóname, vamos a ver el último. Lucas 4:33, vamos a ver este último. Fíjate bien, vamos a ver desde el 31. Lucas 4:31. Evangelio de Lucas 4:31. Dice, entonces descendiendo a Capernaum, ciudad de Galilea, les enseñaba los sábados y se asombraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tiene un espíritu demonio inmundo y exclamó a gran voz. Creo que ya habíamos revisado este, fue el que vimos hace rato, perdónenme. Vimos ya el endemoniado. Ahora sí, vamos a pasar, perdón por la confusión, que no alcanzo a ver muy bien. Vamos a revisar un pasaje interesantísimo, amados. Vamos a pasar a Lucas, capítulo 16, versículo 19. Y quiero explicar, amados hermanos, porque hay mucha confusión y ya no son tiempos para estar en confusión. Dile a tu hermano, no son tiempos para estar en confusión. No son tiempos para seguir estando en dudas. Si tú te has acercado a la palabra de Dios, a conocer a Dios, ya son tiempos donde las dudas ya no pueden estar aquí. Y tienes que tener una mente con mayor claridad, espiritualmente hablando. Escúchame bien. Usted tiene la obligación de tener una mente clara en un sentido espiritual. Cuando usted no tiene una mente clara en un sentido espiritual, usted va a estar desviado y manipulado por esos seres inteligentes que actúan en contra de usted para llevarle una conducta que a Dios no le agrada y a usted le va a perjudicar. Entonces, lo que está pasando, amado hermano, en este pasaje de Lucas, capítulo 16, versículo 19, nos va a romper de una vez el concepto de que escuche usted. Escuche con mucha atención, por favor. Cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día un banquete con esplendidez, y cierto hombre llamado Lázaro estaba echado a su puerta lleno de llagas y deseaba saciarse con lo que caía en la mesa del rico. Aún los perros venían y lamían las llagas. Versículo 22 dice que aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el hombre rico y fue sepultado, y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham dijo, hijo, acuérdate que durante tu vida, está hablando de qué? De una vida física. Cuando estuviste en un mundo físico, junto con este hombre Lázaro, recibiste tus bienes de igual manera que Lázaro males. Pero ahora él es considerado aquí y tú eres atormentado, además de que todo esto es un gran abismo. Fíjense bien, versículo 26. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes, para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá para cruzar para acá. ¿Verdad? Y podemos ver, si lo empiezas a ver así, podemos ver que cuando los seres humanos mueren, es decir, hay una muerte física. Recordemos que la palabra muerte en griego significa separación del alma y el espíritu del cuerpo físico. En ese momento, amados hermanos, se van a un lugar, pero va a pasar unos segundos, se van a un lugar del cual no pueden volver a salir hasta el día del juicio y la resurrección. Apunte esto. Por lo tanto, amado hermano, cuando la gente dice que le está pidiendo a su abuelito o le está pidiendo al vecino que era un santo o
está teniendo apariciones en sus hogares, en sus casas, de personas y que ven una imagen de una niña o un niño, o un anciano o una mujer, déjeme decirle, amado hermano, que son seres inteligentes, son demonios. Ningún ser humano que haya tenido un cuerpo humano y haya sido ser humano que compone de alma, espíritu y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, cuerpo, alma y espíritu. Ese es un ser humano. Ningún ser humano que ha vivido y muere, es decir, se separa su cuerpo y su alma y su espíritu se van, no puede regresar a un mundo físico. Escúchenme bien, hay mucha confusión. Después revisaremos la confusión en el Antiguo Testamento, donde está precisamente Samuel ya muerto, ¿verdad? Y va Saúl a consultarlo con la bruja Endor. Y ese también, el que habla a través de Samuel, de la bruja, de esos que tienen el poder de higromancia, de poder comunicarse con los muertos, no era tampoco Samuel, era un demonio, porque Dios había prohibido eso. Yo quiero que quede muy claro esto, porque en este momento en el que estamos viviendo, se está desarrollando por todos los medios de comunicación que ahora es posible. Antes no entendía cómo es posible que los dos testigos lo va a ver todo el mundo. Ahora, hasta que conocí el internet y los medios de comunicación que hay, los satélites, dices, pues sí, todo el mundo lo va a poder ver a través de su celular. Antes era imposible en el siglo XIX pensar que lo iba a ver todo el mundo hasta que aparecieron las telecomunicaciones. Por eso es que en estos tiempos se nos está permitiendo tener revelaciones más claras. Los mismos seres inteligentes pueden tomar, amados hermanos, formas que no son humanas, pero se semejan a ellos. ¿Para qué? Acuérdense que ellos, su padre es el padre del engaño, para engañar, para hacer creer. Y regresando al punto, vemos nuevamente que los demonios o seres inteligentes siguen teniendo una interactividad muy grande con los seres humanos. El plan del diablo es que más seres humanos que Dios hizo se vayan con él al infierno. Así como engañó la cuarta parte de los ángeles que estaban con Dios y se los llevó con él, así está haciendo uso de ese gran engaño para llevarse cada vez a más personas al lugar de tormento. Sí me escuchó. Está muy atento de llevarse al infierno a usted y a su familia y a los seres que usted ama. Por eso es que como hijos de Dios tenemos que ser muy claros para que el mensaje de salvación de Jesucristo lo rescate de ese engaño satánico que se esconde en las religiones, en las filosofías, en la ciencia y en muchas otras cosas que están desviando la atención y la gente está viviendo un tiempo finito físico y después será un tiempo eterno a un lugar de tormento. Y eso es algo muy importante. Ahora, ¿qué es lo que hace que un demonio actúe dentro de usted? ¿Por qué un demonio lo va a atacar a usted? Usted pensará, si yo no he hecho nada malo, yo no me he metido con él. No se trata de eso, amado. Se trata de que su conducta hace que usted abra puertas e invite a los demonios. Su proceder y sus decisiones hacen que usted le esté invitando a los demonios que están en todo el entorno, como peor que los virus, no los ven, pero están ahí. Usted le dé derecho y decir, mira demonio, yo soy puesto, mira lo que hago. Y usted le dé permiso. Mire, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 23, 32, 23, perdón, Números 32, 23, Números 32, 23, ¿ya lo tienen? Números, si lo dije bien, 32, 23. Si usted la tiene ya, empecemos a leer. Números 32, 23.
Pero si no lo hacen así, he aquí, habrían pecado contra el Señor y sepan que su pecado los alcanzará. Escuche bien esto. El pecado alcanza a la gente. Quiero que entendamos esto, amado hermano. Estamos viviendo en tiempos que no nos podemos dar el lujo de ignorarlo. Los pecados alcanzan a la gente. Escuche bien. Lo que siembra va a cosechar. No importa si tarda 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. Usted ya abrió una puerta. Usted está vulnerable. Usted está expuesto. ¿Cuándo? Cuando usted desobedece a Dios, cuando usted ignora a Dios. Todas las personas que se esconden en su religión y no conocen a Dios a través de su palabra son vulnerables. Todas las personas que hacen cosas en contra de lo que Dios dice, aunque no conozcan lo que Dios dice por su ignorancia, se vuelven vulnerables. Quisiéramos, amados hermanos, que nuestra vida fuera una vida de bendición y terminara con una vida de bendición y dejáramos en nuestros hijos y en nuestras generaciones bendiciones. Pero, dice la palabra de Dios, déjeme decirlo de esta forma, la conducta de nosotros siempre va a tener una repercusión en nuestras vidas. Y debemos entender que esa es una puerta que se abre en un sentido espiritual para decirle al demonio, demonio, estoy dispuesto, estoy disponible. Y el demonio va a hacer cualquier atrocidad dentro de usted, ¿no? ni tenga la menor duda. Pero hay gente tan cerrada al Evangelio que no quieren escuchar, apenas hablas de Dios, hablas de la palabra con toda verdad. Ahora se han comprado tantas cosas de la veracidad, de lo que se escribió en un libro hace más de 5,000 años y la gente nomás no quiere porque tienen oídos sordos, porque hay demonios que están interactuando dentro de él. Pero usted que está conociendo la palabra de Dios debe conocer que la salida para poder cerrar esa puerta que abrió por pecado es el arrepentimiento. Usted debe de reconocer, primeramente reconocer, arrepentirse, ¿verdad? Y cambiar su conducta. Reconocer, arrepentirse, cambiar su conducta. Reconocer su condición, reconocer su conducta. Arrepentirse quiere decir un cambio dentro de su mente, de su forma de pensar, decir, sí es cierto, la regué, sí es cierto, hice mal, voy a pedir perdón, voy a restaurar la falla y cambiar de actitud, ¿verdad? Respecto a eso. Y entonces esa puerta que usted tenía abierta la va a cerrar. Aunque sea cristiano. Porque dicen, es que yo soy inmune, ya me vacuné con la vacuna de Jesucristo. Amén, amado. Pues eso no quiere decir que el diablo no va a tocar su vida, sus bienes, su salud, ¿verdad? Su felicidad, porque usted, a pesar que recibe a Cristo, usted está abriendo puertas. Y la dejó abierta y el diablo está trabajando ahí en usted. Por eso es que sigue siendo rebelde. Pues que sigue siendo una persona floja para leer el Evangelio, floja para meterse en las cosas de Dios, floja para poder entender los secretos de Dios. Yo quiero ya terminar con un pasaje, amados, que está, y quiero, en verdad, amados hermanos, que tengamos una mente muy despejada para esto. Todo esto fue una preparación para que escuche este pasaje. Está en Primera Carta de los Reyes, ¿va? Que estudios en los estudios bíblicos, cómo extraño esos estudios. A veces nos metió una mala administradora, un demonio en ese administrador y todos los recursos se fueron ahí, ¿verdad? Se suspendieron esos, pero los vamos a retomar, amado. Porque es muy importante que la gente, ¿verdad?, pueda reconocer, ¿verdad?, cosas de estas. Ahí si me escucha mi hija Leti Montaño, fue una de las personas que Dios cautivó su corazón y su mente a través del estudio del libro de los Reyes. Y así es la palabra de Dios, viva y eficaz. Y más cortante que una espada de doble filo, ¿verdad?, que penetra, rompe todos esos malos conceptos y discierne las intenciones y pensamientos del corazón y no regresa a Dios vacía. Dice 1 Reyes capítulo 22, versículo 19. Escuche bien esto, por favor. Dice la Biblia así. Es un pasaje donde está el rey de Israel acá. Déjeme decirle rápidamente, como para ir directo, está el rey de acá y va a guerra con el rey Josafat, que era de Judá, y quieren hacer alianzas para poder ir a tomar y conquistar un territorio de otro rey extranjero.
Entonces, le dice acá Josafat que tenemos que consultar a los profetas de Dios, como el día de hoy, ¿verdad? En aquellas épocas, los reyes o los gobernantes tenían como para consultar sus decisiones o con un brujo, o con un chamán, o con un profeta de Dios. Y en este caso, Josafat, que era un hombre de Dios, le dijo: vamos a consultar a un hombre de Dios, pero insistió que todos los profetas acá le decían cosas malas. Josafat sugirió a un profeta, al cual lo manda a llamar. Y entonces en este pasaje, escuche bien, 1 Reyes capítulo 22, versículo 19, dice que luego el profeta Miqueas: escucha pues la palabra del Señor, yo he visto al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor preguntó: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en manos de Ramón de Galaad? Y uno respondía de una manera y otro respondía de otra manera. Entonces, versículo 21, síganme con mucho cuidado. Salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo: yo lo induciré. Entonces el Señor, está hablando Dios, le preguntó: ¿de qué manera? Y ese espíritu le respondió: saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo: tú lo inducirás y también prevalecerás, sal y hazlo así. Fíjense qué importante es eso. Nuevamente, ¿quién está? Dios. ¿Qué vio el profeta Miqueas? Vio, ¿verdad?, en una visión, tenía ese don, ver en la asamblea de Dios, estaba Dios nuevamente con sus seres, millones de seres. Y Dios, que es omnisciente, escúcheme bien, le va a consultar a esos ángeles, a esos seres, cómo le tiene que hacer para que caiga Acab, que era un rey malo, en manos de esa conquista y lo mate. Y entonces se levanta un ser, un ángel, hágalo. Señor, yo tengo la respuesta, podemos hacerlo así. Ahora escuche bien con determinación esto. Dios tiene la facultad y el conocimiento de tomar decisiones por sí solo. Sin embargo, nos da la oportunidad, escuche bien esto y sígame con mucho cuidado, nos da la oportunidad de tomar las decisiones que nosotros creamos correctas. Porque nos dio libertad de decisión y de pensamiento en ese libre albedrío. Y muchas de las decisiones que usted está tomando hoy están teniendo un impacto y una repercusión en un mundo espiritual que van a operar en contra o en favor de su vida y de la gente que usted ama. Dios tiene una solución. Pregúntese eso. ¿Qué no pudo haber usado Dios mejor a sus ángeles para evangelizar a todos los seres humanos y hacerle reconocimiento de la existencia de Dios y de Jesucristo? La respuesta es sí. ¿No lo pudo haber hecho Dios mismo por él mismo? La respuesta es sí. Pero Dios quiso darle la oportunidad a usted y a mí, como iglesia de Jesús, para llevar a cabo esa tarea. Y llevar ese mensaje de salvación. Y Dios está esperando respuestas de esas consultas y de esas acciones que ha dejado en manos de usted y de mí en estos tiempos. ¿Sabe? Estos tiempos están llegando a su fin, lo he dicho muchas veces. Y Dios está esperando de usted y de mí, no que estemos atormentados, llenos de miedo, sino que haya una manifestación de usted y de mí para que el Evangelio, el conocimiento de Dios, con todo lo que Dios está revelando en estos días, usted pueda dar con más claridad a toda esa gente que sigue a los ovnis, con esa gente que cree en los reptilianos, con esa gente que cree en tantas cosas que cree, y usted le pueda decir con la claridad las respuestas que Dios tiene para ellos y llevarlos a las manos de Jesucristo para su salvación eterna. Vivimos en un mundo activo espiritual que tiene una repercusión muy grande en nuestras vidas,
Y que depende de usted y de mí que esto pueda irnos bien en primera persona, pero también colectivamente a donde usted está. Llámese familia, llámese colonia, llámese municipio, delegación, estado o nación. Cerramos con este salmo, escuche bien esto, para que no vuelva a ignorar las cosas de Dios, para que usted no deje de conectarse y usted no quiera dejar de aprender cada vez más acerca de Dios, que es la única forma de poder llegar a un bienestar en esta tierra, inclusive en la eternidad. Dice la palabra de Dios en Salmos 1, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los burladores. Más bien, escúcheme bien, más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prospera, y no sucede así con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Así que, amado hermano, usted que conoce al Señor, usted que escucha estas palabras, usted tiene la obligación de agarrar la palabra de Dios y hacerla suya, para que todo lo que haga sea prosperado y sea para su bien. Y usted sea un ejemplo a seguir de todas las personas impías que siguen tomando decisiones con consejos de sus amigos impíos igual que ellos, y puedan rescatar sus almas del mismo infierno que tiene preparado para los que rechazan a Dios. Dios los bendiga. Usted es un bendecido de Dios, y si usted está escuchando esto es porque Dios le ama. Vamos a orar. Y yo le digo a usted que me escucha, abra su corazón y su mente y repite esas palabras donde usted está. Y dígale: Señor Jesucristo, yo reconozco mi condición delante de ti. Sé que he tomado decisiones que han abierto puertas espirituales negativas en mi vida. Hoy la reconozco, Padre, y me arrepiento delante de ti. Te pido me des el poder y la capacidad, Señor, para poder cambiar mi conducta y poder seguir conociendo tu nombre, poder proclamarlo con mayor sagacidad, sabiduría e impacto en la gente. Por eso, mi Dios, hoy te pido que entres a mi mente y a mi corazón en este mismo instante, Jesucristo. No te detengas, hazlo ahora. Porque yo en este momento te he recibido como el Salvador, el Señor y el que justifica mis pecados delante de Dios. Recuérdame en tu reino y llévame allá en la eternidad en el nombre de Jesucristo. Amén.